con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Juan 4, verso 24, solo el verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Señor, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, por el tiempo que tú nos brindas de estar en tu casa y en tu presencia. Gracias, Señor, por este remanente precioso aquí en tu casa. Gracias por esos niños preciosos, Señor. Gracias por sus padres, por los maestros, Dios mío, que están día por día con ellos, Señor. Gracias, Dios amado, por tu presencia en este lugar. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros. Si 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú has dicho que vas a estar en medio nuestro. Nosotros creemos que estás en este lugar, Dios mío. Venimos, Dios amado, para alabarte, para adorarte. Anhelamos en nuestras almas, Dios eterno, conforme a tu preciosa promesa, que puedas tú edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, edifica nuestras vidas con tu palabra. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias te damos, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a hablar con la ayuda del Señor, necesidades del alma. Las necesidades del alma. Gloria al nombre del Señor. En el Salmos 42, vamos un momentito, Salmos 42. Gloria a Dios. Y de ahí volvemos. Amén. El Salmo 42 dice de esta manera el salmista David, los hijos de Coré. El salmo son de los hijos de Coré. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En este salmo, el salmista expresa: ¿hace frío? No. ¿Verdad que no? Sino para aprenderla. Están bien. En este Salmo 42, el salmista hace en referencia la imperiosa necesidad de su alma por el Señor. Así como el siervo tiene necesidad de agua y está dispuesto a buscarla por esa profunda necesidad de agua. Y si tiene que subir hacia la montaña, hacia donde van naciendo las fuentes de agua, él está dispuesto con tal de saciar su sed. Y mientras va subiendo aquel siervo, pues brama y clama por su imperiosa necesidad de satisfacer su sed. Igual el salmista manifiesta que su alma tiene una necesidad, una imperiosa necesidad, y esa necesidad solo puede ser suplida por Dios. Aleluya. Por eso él dice: mi alma tiene sed de Dios. ¿De quién? De Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos ha creado su imagen y semejanza, y nos ha creado con esa inherente, vamos a decirlo, e imperiosa necesidad de nuestras almas respecto a Dios. Dios nos ha creado así. Desde que el hombre fue creado, desde que Adán estuvo en el huerto y Dios estaba con él, siempre Dios descendía a entrar en comunión con el hombre, porque, vuelvo a repetir, el hombre tiene la imperiosa necesidad de Dios, siempre. Pero hay algo que interrumpe esa necesidad del alma, o esa comunión con Dios. Hay algo que interrumpe nuestra comunión con Dios, y ese es el pecado. El pecado interrumpe esa comunión con Dios. Y a medida que el pecado va avanzando, o a medida que el ser humano se va volcando tras el pecado, escuchen esto, esa imperiosa necesidad del alma se va opacando. Aunque no se va del todo, pero se va opacando, se va opacando.
Y cada vez que el ser humano incursiona más en el pecado, persevera en el pecado, se obstina en el pecado, esa imperiosa necesidad del alma se va opacando, se va opacando, se va opacando. Como quien dice en la misma escritura, las tinieblas van tomando, van entrando en la vida y ya no puede ver su necesidad, ya no puede percibir su necesidad. Hay otros que, habiendo percibido la necesidad de su alma y habiendo entendido claramente que necesitan de Dios, pero persisten en su pecado, óiganme, Pablo lo pone de esta manera, llegan a tal punto de incluso de cauterizar su conciencia. En otras palabras, que ni van a percibir que su alma necesita de Dios. Pero el ser humano que aún no conoce a Dios, que aún, óigame, que aún no le ha resplandecido la luz del Evangelio, por la cual el Señor también murió en esa cruz. ¿Cuántos dicen amén a ello? El Señor murió en la cruz por todos los hombres. Gloria a Dios. Dios, por su Espíritu Santo, es el que va a comenzar a tratar con todas las personas. Él es el que tiene que tratar. Nosotros estamos llamados a llevar el Evangelio, pero el que tiene que tratar con cada persona es el Espíritu Santo de Dios. Mías son todas las almas, dice el Señor, y yo soy quien convierto el alma del hombre. Así que es Dios quien convierte, quien transforma el alma del hombre. Ahora, es verdad que Pablo dice que hay hombres que pueden cauterizar su conciencia. Sin embargo, hay una necesidad, dije, inherente en el ser humano de Dios. Inherente. Las tinieblas representan la ceguera espiritual. Las tinieblas representan en figuras el impedimento que nosotros podemos ver. No nos damos cuenta. Hay una necesidad de mi alma, pero no nos damos cuenta. De allí es que vienen las expresiones, siento necesidad de algo y no sé de qué. Hay personas así, personas que necesitan paz, pero no saben dónde encontrarla. ¿Por qué? Porque no ven, las tinieblas no le dejan ver. Adán, cuando estaba en el huerto, él sabía que lo único que podía llenar su alma estaba Dios y Dios y Dios. Tenía una constante comunión con Dios. El pecado interrumpió, vuelvo a repetir, el pecado interrumpe siempre esa comunión con Dios. Pero en esa inherente necesidad del alma, Dios, enviando a su Hijo Jesucristo en el cumplimiento de los tiempos, envía a su Hijo para darnos una nueva oportunidad. En esta nueva dispensación, llamada dispensación de la gracia, envía a su Hijo para que a través de su Hijo nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Para provocar en nosotros nuevamente esa imperiosa necesidad de Dios. Para ya no buscar a Dios a ciegas o a tientas, sino que se abra de verdad con la luz del Evangelio, las tinieblas huyen y se me abra una franca y amplia entrada al trono de la gracia. Para que huyendo las tinieblas podamos ver el camino trazado por Cristo. Óigame, el camino puede estar a tu lado, pero si todo está oscuro no lo vas a ver. Pero cuando la luz llega, el camino está visible y entonces Dios te da la oportunidad de caminar el camino de salvación. Ahora hablaba en cierta oportunidad con un hermano y yo le decía, cuando las personas están en tinieblas, pues andan a tiendas y chocando por todo. Sin embargo, cuando Cristo llega, alumbra nuestro caminar, pero el problema está en que en tinieblas queremos caminar. Escuchen esto, en tinieblas queremos caminar. Y caminando tropezamos, ¿correcto? ¿Es correcto o no? Correcto. Cristo viene, alumbra nuestro caminar. Y cuando alumbra nuestro caminar, ahora vemos, ¿correcto? Pero no caminamos. Escuchen bien, repito, en tinieblas queremos caminar. Y caminando tropezamos. Cristo viene, alumbra nuestro caminar, alumbra nuestra vida. Ahora vemos. Y vemos por dónde caminar. Pero ¿sabes qué pasa? No caminamos. ¿Quién me dice por qué? Fe.
Hay personas, por eso el Señor siempre dijo, el que tenga oídos para oír, que use su oído. Que use su oído. Dios nos ha facultado de muchas herramientas para nosotros poder usarlas. Y una de esas herramientas, vamos a decirlo así, que el Señor nos ha regalado, es un don, es un regalo, es que su Espíritu Santo siempre nos va a ministrar, su Espíritu Santo siempre va a redarguir. Pablo dijo, su Espíritu Santo siempre va a ministrar, va a hablar a mi espíritu, va a empujarnos a buscar de Dios. Vuelvo a repetir, el pecado lo interrumpe, pero para eso vino Cristo, para deshacer el pecado en nuestras vidas y darnos una nueva oportunidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que cuando Dios viene a nuestras vidas, hemos leído aquí en Juan 4:24, Dios establece una búsqueda. Él mismo sale a buscar. Él mismo. Por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre, nadie viene a mí si el Padre no lo hubiera traído. ¿Ve? Dios mismo viene a buscarnos. Y dice Juan 4:24 que hemos leído, Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Gloria a Dios. O sea, Dios está buscando restablecer esa comunión con el hombre. Y la única forma de que se restablezca esa comunión es con la adoración. Wow, qué tremendo. Cuando usted adora, ¿entra en comunión con Dios? Sí. Y cuando entra en comunión con Dios, ¿cómo se siente? Dígame, ¿a dónde se traslada usted? Óigame, estoy en el cielo, subo al segundo cielo, llego al tercer cielo, pastor. Y cuando uno entra en esa adoración y entra en esa comunión con Dios, uno no quiere bajar. Uno no quiere, óigame, yo pregunto, ¿usted está pensando, las casadas están pensando en su esposo? ¿Los casados están pensando en su esposa? Los jóvenes, ¿en qué están pensando? Es que no hay tiempo. Cuando uno está en esa comunión con Dios, no hay tiempo de nada. Uno está en ese instante, está envuelto en ese coloquio con Dios, en esa comunión con Dios, en ese amor con Dios. Uno está envuelto allí. Por eso la imperiosa necesidad del alma de adorar a Dios. Como dijo el salmista, mi alma tiene sed de Dios y sed del Dios vivo. Él anhelaba, ¿cuánto vendré y me presentaré delante de Dios? Él anhelaba siempre esa comunión con Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque el que ha experimentado los efectos de la comunión con Dios, quiere volver a repetirla. El que ha experimentado los efectos o lo que se origina cuando uno entra en comunión con Dios, quiere volver a repetirla. Sabe que esa es su necesidad. Así como el cuerpo necesita agua, tú no necesitas decirle, cuerpo, mañana tienes que pedir agua. No, el cuerpo automáticamente, en esencia, necesita agua. ¿Cuántos alaban al Señor? Siempre esto es algo que nosotros en estas figuras podemos considerar, la imperiosa necesidad del alma. Dios está buscando verdaderos adoradores y dice que le adoren en espíritu y en verdad. Pero yo quiero preguntar aquí, si Dios busca gente que le adore, atento, hago un paréntesis, cuando Dios busca gente que le adore, no quiere decir que Dios esté escaso de adoración. Allá en el cielo hay adoración. Pero repito, la adoración produce un bien al hombre. Cuando nosotros adoramos, hermano, nos produce un gran bien. Entramos en esa comunión con Dios, nos llenamos de Dios, del amor de Dios, y entonces podemos dar amor a los demás. Es decir, si no tenemos comunión con Dios, tampoco podemos dar nada a los demás. Nos vamos a morir en nuestros deseos, pero allí nada más. Pero si entramos en esa comunión con Dios, la presencia de Dios lo llena todo. Aleluya. Ahora bien, así que Dios busca adoradores. Pero ¿quién adora a Dios? El ser humano en esencia, en esa condición pecaminosa, ¿puede adorar a Dios? Imposible, imposible, imposible. Cuando nos predicaban el Evangelio a nosotros, ¿adorábamos a Dios? Cuando nos alcanzaban un tratado, ¿qué decíamos? Aleluya, ¿verdad que sí? Rechazábamos el tratado. Vamos para la iglesia. Gloria a Dios, usted decía, ¿verdad que no? No, tampoco.
Déjeme decirle que no. ¿Por qué? Porque cuando está el pecado y el pecado va gobernando en la vida de una persona, óigame, está como que no hay esa necesidad. El pecado va opacando, vuelvo a repetir, esa imperiosa necesidad del alma respecto a Dios. Eso es lo que ocurre. Por eso es que Dios busca adoradores y dice que le adoren en espíritu y en verdad. Pero para adorar a Dios en espíritu y en verdad hay un requisito también. Y aquí comenzamos. En Juan capítulo 3, versos 3 y 5 nos habla acerca de ese nuevo nacimiento. Aleluya. A su nombre, gloria. O sea, si la adoración produce beneficio a mi alma, yo tengo que buscar adorar a Dios. Amén. Para ello es necesario nacer de nuevo. Juan 3 dice, en el verso 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el verso 3 dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, para yo adorar necesito nacer de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, con ese nuevo nacimiento voy a ver, las tinieblas tienen que salir para yo ver primero. Las tinieblas tienen que huir de mi lado. ¿Para yo qué? Para yo poder ver el camino trazado por Cristo. Y el único el que hace eso es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Escritura que es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Así es que cuando nacemos de nuevo podemos ver. Cuando nacemos de nuevo tenemos la oportunidad de entrar. A su nombre, gloria. Ahora, yo quiero nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo se requiere algo también al alma. ¿Sabes qué se requiere? Arrepentimiento. Aleluya. En Lucas 13, 2, 3, mire lo que dice, en Lucas capítulo 13, verso 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A su nombre, gloria. En este pasaje que hemos leído de Lucas, el Señor enseña que todos, absolutamente todos, y dice todos, necesitamos acudir al arrepentimiento. En nuestra condición incluso pecaminosa, incluso nuestra condición sin ser adoradores a Dios, escuchen eso, sin ser adoradores a Dios, somos fáciles de juzgar a unos y a otros. Somos fáciles de señalar a unos y a otros. Somos fáciles de decir, mira lo que hace este fulano, óigame, es un malvado, es un diablo, ese está endemoniado, etc. Óigame, en nuestras condiciones, sin ser adoradores. Maravilloso. Más claro, sin ser cristianos. Teniendo solo tu religión, somos fáciles de juzgar a todas las personas. Mire ese hombre que ha dejado a su mujer, que lo maten, hombre. Óigame, cuántas personas rápidamente señalan, ¿verdad que sí? Óigame, sin ser adoradores, sin ser cristianos, somos así. Eso también pasó en el tiempo de Jesús. Habían habido circunstancias allí en Galilea que edificando una torre se le vino esa torre abajo y algunos trabajadores que estaban ahí abajo murieron. Y la gente dijeron, ¿qué habrán hecho? Seguramente eran muy pecadores para que se le venga todo eso abajo. Óigame, ¿cuántas personas no son ligeras en juzgar así? Si le pasa algo malo, ¿qué habrá hecho? ¿Qué le habrá pasado? ¿me entienden? Y eso qué triste que pueda pasar incluso dentro de los llamados evangélicos también. Que si algo pasa, juicio de Dios. ¿Sabe qué dice el Señor aquí? Está diciendo, ¿pensáis vosotros que los que murieron en semejante condición eran más pecadores que vosotros? ¿O merecían morir de esa manera? El Señor está diciendo, no, mas vosotros mismos y todos, si no os arrepentís vosotros, todos pereceréis igualmente. ¿Qué está diciendo? Que todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque el pecado es lo único que nos aleja de Dios. Isaías 59:2.
El pecado es lo único que nos va separando de esa imperiosa necesidad ¿de qué? De mi comunión con Dios. El pecado va opacando esa imperiosa necesidad de mi alma, de decir como el salmista, mi alma tiene sed, de buscar de Dios. El pecado, Señor lo reprenda. Maravilloso. Pero para eso vino Cristo, hemos dicho, ¿verdad? Para terminar con el pecado y darnos una nueva oportunidad. Dios busca adoradores y para adorarle es necesario, óigame, que adoren en espíritu y en verdad. Pero para adorar a Dios en espíritu y en verdad es necesario nacer de nuevo. Amén. Aleluya. Y para nacer de nuevo se requiere arrepentimiento. Y para que se requiera arrepentimiento es el Señor quien abre nuestra mente y nuestro corazón y nos convence de nuestra condición pecaminosa. Podemos decir entonces que Dios busca adoradores y nadie puede dar una verdadera adoración sin haber nacido de nuevo. Y nadie puede nacer de nuevo sin antes arrepentirse. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, para nosotros en el Señor, en esa gracia bendita, mantener esa comunión con Dios, siempre Dios pone requisitos. Nos va a poner siempre unos requisitos, unas condiciones, o mejor dicho, condiciones que nuestras almas necesitan para mantener esa comunión con Dios. Número 1, vamos por ejemplo, en Mateo 18:3, dice así. Y dijo el Señor, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está diciendo, si no os hacéis, mire esa expresión, si no, es un condicionante. Si no os hacéis. Si no os hacéis, dice, y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es un condicionante. ¿Cómo es un niño inocente? ¿Cómo es un niño, óigame, dispuesto a perdonar? ¿Cómo es un niño, óigame, dispuesto a ser amigo? ¿Cómo es un niño que olvida siempre la ofensa? El niño siempre está dispuesto a pasar página. Nosotros los seres humanos no. Mejor dicho, los adultos no. Nos cuesta mucho el pasar página. Nos cuesta mucho a nosotros el hacer a un lado la ofensa. Nos cuesta mucho el perdonar. Nos cuesta mucho. ¿Es correcto? Así es. Y yo quiero preguntar, si te cuesta mucho perdonar, te cuesta mucho pasar página, ¿qué origina en tu alma? ¿No origina resentimiento? ¿No origina el rencor, el odio? ¿No origina la amargura? Si eso es así, ahora pregunto, ¿qué consecuencias origina tu rencor, tu odio y tu resentimiento? Porque tienes que darte cuenta que tu odio, tu rencor y resentimiento se desencadena o se desarrolla no solo en ti, sino también en tus hijos, en los tuyos y en los que te rodean. Por eso Hebreos 12:15 dice, no dejéis que ninguna raíz de amargura, está hablando de la raíz, no de la planta entera, la raíz de amargura estorbe, y por esa raíz caigas de la gracia de Dios y los que te rodean sean contaminados. La amargura o el resentimiento es un pecado que nosotros lo pasamos como algo ligero, como algo leve. Para nosotros el pecado más grande, adulterio, fornicación, óigame, pero aquí está hablando de la amargura. La amargura viene a ser como una puerta, escúcheme bien, es una pequeña puerta que al final el que la anida la va a hacer grande. Y es una puerta grande para que toda persona que tenga ese resentimiento y esa amargura tenga la puerta abierta, no para el Señor, sino una puerta abierta para el resto de los pecados. Las personas con amargura, con resentimiento y con rencor en su corazón, abren la puerta de su corazón bien grande hacia el adulterio que nunca quisieron cometer, la fornicación que nunca quisieron cometer, la borrachera y el alcohol que nunca quisieron cometer, la drogadicción que nunca quisieron cometer y todo tipo de pecado que nunca quisieron hacer. La raíz de amargura le abre puerta a todo eso. Y hemos dicho, y Hebreos 12:15 dice, solo es la raíz de amargura lo que puede hacer todo eso.
¿Me está entendiendo? Así que tenga cuidado con la amargura, tenga cuidado con el resentimiento, tenga cuidado que eso anide su corazón. En contraparte, Dios extiende de sus bondades el perdón. El perdón. Y Él promete paz para aquellos que buscan la paz. Y Él dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay bienaventuranza, hay bendición para aquellos que buscan la paz. Quiero decirle que en vez de amargura existe el perdón. Y el perdón libera. El perdón aligera nuestras cargas. Uno puede andar más ligerito, ¿verdad que sí? Óigame, más ligero. El que anda resentido anda erguido. Pero el que tiene paz anda liviano, ¿no se da cuenta? Maravilloso, maravilloso. Anda liviano. Un resentido y uno con paz se encuentran. ¿Qué puede pasar? Escúcheme bien. El resentido, hasta la sangre se pone caliente. El otro siempre mantiene la temperatura. Hay libertad. Cuando Dios llega a nuestras vidas, escúcheme bien, es para alumbrar nuestras vidas. Las tinieblas huyen. Dios extiende su perdón y en la experiencia del perdón, Dios quiere que también aprendamos a perdonar. Amarnos unos a otros y a perdonarnos también. ¿Cuántos dicen amén? Exhortándonos unos a otros con amor, hablándonos unos a otros, óigame, y que nuestras palabras tengan sal. Quiere decir que cuides tus palabras, no dañes a tu prójimo. Dios te llamó a edificar, no a dañarlos. Ahora bien, ¿y eso cómo se hace? Como niños. Como niños, o sea, la imperiosa necesidad que tiene que haber en nuestra alma de ser como niños. Ahora usted está en Cristo, usted ya vino a Cristo, usted ya se arrepintió, nació de nuevo, ahora es un adorador, ahora viene a la casa del Señor y adora a Dios. ¿Usted quiere mantener eso? Necesario ser como niño. Si no es como niño, el resentimiento se apodera de tu corazón y vas a volver, óigame, de donde has venido y aún peor. Y ahí se cumplirá lo que dijo el refrán y el apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos, que dice que se cumplirá que la puerca lavada vuelva a su fango y ¿qué más? Y el perro vuelve a su vómito. Es decir, que las personas vuelven a hacer lo que antes hicieron. El Señor nos saca de ese fango de pecado, nos limpia, nos lava, óigame, nos pone en su casa, nos da un cerco, un redil. Pero si permitimos que el resentimiento y la amargura se aniden en nuestro corazón, abre la puerta abierta para el resto de los pecados. El que tenga oídos para oír, que oiga, amado hermano. A veces nos cuidamos, hemos dicho, de tanto otro pecado, pero no nos cuidamos del resentimiento. En cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice la Escritura? Estar en paz con todos. Estar en paz con todos. Y estamos hablando de los requisitos del alma. ¿Por qué requisitos del alma? Porque eres tú. Dice, si no os volvéis como niños. ¿Quién tiene que volverse como niño? Señor, hazme como niño, Señor. Yo pregunto, ¿es correcto? Señor, hazme como niño. No. ¿Quién tiene que hacerse como niño? ¿Cómo nos hacemos como niños? Evaluándonos, comparándonos, mirando estas figuras a la luz de la palabra. Nos hacemos como niños poniendo en práctica. Vuelvo a repetir aquí. En las tinieblas caminábamos nosotros tropezándonos de un lugar a otro. Pero caminábamos, déjense cuenta, caminábamos. Y nos golpeábamos y ya no queríamos caminar. Mentira, seguíamos caminando. Y nos golpeábamos por todos lados en las tinieblas. Ahora Cristo llega, alumbró nuestras vidas. Ahora vemos los caminos, ahora vemos los errores que cometimos. Ahora vemos todo. Ahora vemos el camino limpio por donde yo puedo caminar para ser feliz en comunión con Dios. Ahora veo todo, pero el problema es que ahora viendo no queremos caminar. Ese es el problema. Pero si nos volvemos al fango, otra vez queremos caminar. Y vamos a seguir tropezando por acá y por acá y por acá. ¿Por qué, hermano? Por algo el Señor dijo que el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. O sea, hay un precio, hay un esfuerzo tuyo.
para mantener este regalo maravilloso que Dios nos ha dejado. A su nombre gloria. ¿Qué más pide el Señor? A su nombre gloria. Mire usted, por ejemplo, gloria al Señor. En Juan 6:53. Otra vez, ya vamos culminando. En Juan 6, verso 53. Dice allí, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto son palabras, en el contexto el Señor le hablaba a los que escuchaban, les decía ante la imperiosa necesidad de recibirlo a Él, que no había otra forma, otro medio de salvación, sino es sola y únicamente por Jesucristo nuestro Señor. Pero el Señor le habla de tal manera, comer su carne, beber su sangre, que ellos dijeron, ¿me entiende? Óigame, pero es una condicionante, es como nosotros podemos trasladarla rápidamente a aquella noche pascual, aquella noche en la última cena, en la cual el Señor le dijo a sus discípulos, levantando aquella copa, dijo, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Señal del nuevo pacto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y levantando el pan dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así que la imperiosa necesidad del alma de recibir a Jesús, la imperiosa necesidad del alma de ser redimida por su sangre, la imperiosa necesidad del alma de ser nutrida por la palabra de Dios, la imperiosa necesidad del alma de depender de Dios. Maravilloso Dios. Es decir, si nosotros no somos conscientes de las palabras del Señor que necesitamos, fuimos creados para estar siempre en comunión con Dios. De esa manera se mantienen nuestras bendiciones, hermano. Dice, perecemos, no tenemos parte con Dios. Porque descuidamos. ¿Usted cree que nosotros podemos controlarlo todo? No. ¿Deseamos mucho? Sí. Deseamos mucho, sí, pero recuerde que el que tiene siempre la última palabra es Dios. Por eso necesitamos esa comunión con Dios. La Biblia dice que Dios bendice al que de Él se agrada. Aleluya. Miren Juan 8:24. Amén. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Me encanta esa frasecita cuando el Señor te menciona siempre, dice, si no. Son condicionantes que el Señor pone, y otra vez vuelve el Señor a hacer un llamado a creer en Él. A creer en Él, a confiar en Él, a depender de Él, rebobinando, a ser como niños. ¿Por qué? Porque si no, no entramos al reino de los cielos, porque si no, no tenemos parte con Él, porque si no, no tenemos salvación. Óigame, esos condicionantes que el Señor pone a nuestras vidas, a nuestras almas, son las que nosotros tenemos que considerar. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios nos llama para bendición, es correcto. Que Dios nos saca de nuestras tinieblas. Como dijo Pedro, nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Gloria al Señor. Pero yo pregunto, ¿para qué queremos luz si vamos a seguir tropezando con toda la luz que tengamos? ¿De qué vale? ¿De qué vale ver el camino si no voy a caminar? ¿De qué vale tener el pan delante y no voy a saciar mi alma? ¿De qué vale tener agua y no voy a saciar mi sed? ¿De qué vale, amado, venir a una iglesia y perderme dentro de una iglesia? ¿De qué nos sirve?
Por eso seamos conscientes con el regalo maravilloso que Dios nos ha dado, de la oportunidad que Dios nos ha dado, el poder venir a un lugar, congregar, escuchar palabra, poder adorar a Dios y tener comunión con Dios. Esta palabra, la palabra de Dios, alumbra. Cuídese del resentimiento, cuídese de la raíz de amargura, cuídese, estar en paz con todos es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y si algo afecta a tu alma, pues vamos al Señor, luego hablamos con las personas y ya estamos. ¿Cuántos dicen amén? Y así, ligerito siempre, dispuesto para alabar y adorar a Dios. Nos ponemos en pie.